Hola Marta. ¿Me podría decir por favor cuántos clientes de El Paraíso Verde representa usted y cuál es el monto total que piden ellos? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por ponerte en contacto conmigo y mediante esta intervención hacer que más personas tomen conocimiento sobre los hechos denunciados ocurridos en el Paraíso Verde. Actualmente yo represento a 7 personas que han vivido en el Paraíso Verde. El monto total de lo reclamado asciende más o menos a 3 millones de euros. Eso es lo que se está reclamando en total. Y bueno, todos los procesos que nosotros iniciamos en la ciudad de Villarrica se encuentran actualmente en despachos de diferentes fiscales en etapa de investigación. Sí, eso iba a ser mi segunda pregunta porque ya es febrero de 2024 y reiniciaron las labores del Poder Judicial y entonces podría tal vez describir un poco más en detalle la fase en la cual están las denuncias actualmente, qué es lo que se supone que debe pasar. En esta etapa incipiente, como le decimos nosotros, que es la etapa de la investigación, básicamente se hace el relevamiento de toda la información, de todas las evidencias, de los datos que van a servir a futuro en el juicio oral y público para obtener una condena de las personas que son hoy denunciadas por hechos de fraude, lesión de confianza, asociación criminal, entre otros hechos punibles. Lo que sucede en esta etapa es que, si bien es cierto lo que se puede, lo que nosotros como abogados sostenemos que tenemos ya a primera vista, son hechos de estafa, ¿sí? Se reúnen todos los elementos de estafa. Pero ¿qué sucede? Con el correr del tiempo aparecen nuevos hechos punibles. Por eso es que no podemos cerrarnos y centrarnos solamente en ese hecho punible porque se van concatenando otros hechos punibles y al final de cuentas vamos a ver cuál es realmente el resultado o los hechos, ¿verdad? Que se les atribuyen a estas personas responsables, tanto fundadores como presidentes, expresidente de lo que sería Relhut, ¿verdad? ¿Ve usted algún problema en el hecho de que el anterior presidente, el señor Buca, ya dejó de trabajar para esa empresa Relio? No, bajo ningún sentido. En realidad, él sigue siendo responsable, obviamente, por todos los documentos que en su momento fueron firmados por el entonces presidente. Y lo que hay que entender es que esas jugadas que se hacen dentro del directorio no resta responsabilidad ni al que hoy está siendo denunciado ni a los posibles cómplices, ¿verdad? Como serían los ANAUs en este caso, ¿verdad? Correcto, los ANAO de hecho están ahorita prácticamente deslindándose de todo lo anterior también, o sea, también lo ve como una jugada o hay ahí, o sea, ellos están, me imagino, denunciados de la igual manera como el señor Buca, ¿verdad? En algunos casos sí hay responsabilidad directa que se le atribuye a los ANAUs, en otro hay complicidad, o sea, cada caso es distinto. Lo que hay que entender es que si nosotros conformamos una sociedad, no podemos venir del día, de la noche a la mañana a decir simplemente que no sabíamos lo que nuestro presidente estaba haciendo, porque una sociedad no puede caminar solamente con la dirección de una persona. Todos los socios son partes, así es que esa sería una excusa muy barata, poco admisible, que bajo ningún sentido va a ser tomada en consideración, muy por el contrario, despierta más sospechas porque ¿qué es lo que hace una persona coherente cuando uno de sus miembros en una sociedad supuestamente es el único responsable de la desaparición de miles de millones en guaraníes, en euros o en dólares? Yo, una persona seria, iría a denunciar, buscaría la forma de que se le castigue a esa persona para probar de que yo soy una persona íntegra, ¿verdad? Y de que estoy jugando verdaderamente con todas las de la ley de manera honesta. Es muy fácil que yo simplemente diga, no, él es el responsable, pero él sigue siendo parte y esté vivito y coleando, disfrutando de su vida. Entonces, ahí hay como muchas cuestiones muy turbias, como desde el principio vimos, notamos con los documentos, la firma y la seguidilla de los contratos,
la promesa de ser accionistas a muchas personas que vinieron al Paraguay para querer quedarse, radicarse en el Paraguay, invertir en el Paraguay, salir de Europa, y al final se encontraron con estos hechos graves, pero graves de estafa, porque estamos hablando, en mi caso particular, de personas que han invertido todo su patrimonio y que se han quedado incluso sin condiciones de comprar los tickets para poder volver. O sea, es una cuestión grave lo que está pasando hoy en el Paraíso Verde. Mm. Si le entiendo bien, su posición es descartar por completo todo el papeleo que hizo el Paraíso Verde, y decir que eso era una estafa de principio a fin y de que nada de lo que hicieron en realidad tuvo alguna validez, ¿es correcto? Bueno, en realidad, si tu pregunta es que lo que ellos están pretendiendo es invalidar los documentos anteriores, ¿es esa tu pregunta? Sí, sí, algo de ese papeleo que recibieron, que son varios, obviamente, contratos, algunos en español, la mayoría en alemán solamente, que de por sí no tiene validez legal, pero no es su posición de que algo de eso se podría hacer valer, sino eso se pagó, todo eso fue una estafa, se tiene que regresar, o hay algo lo cual se podría apoyar de lo que expidieron por parte del Paraíso Verde. Bueno, aquí hay que entender una cosa y hay que tener mucho cuidado con esto. No se puede decir que los documentos no son válidos y ya, porque yo puedo preparar de mala fe un documento contigo pidiéndote en contrapartida que desembolses suma de dinero a mi cuenta y para que vos después cuando vayas con un abogado te digan esto no tiene validez lastimosamente porque está en el idioma alemán, porque le falta fecha, porque no tiene firma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es estafa. Porque si yo de buena fe firmo un contrato creyendo que van a cumplir conmigo en base a una promesa, a una declaración falsa, estamos ante un hecho que está penado en la legislación paraguaya. A lo mejor en el fuero civil vamos a tener serios problemas con esos contratos porque es verdad, son contratos ambiguos, son contratos obsoletos, que no sabemos si se hizo de adrede para perjudicar a estas personas en el momento en el que estas personas quieran recurrir a los tribunales. Pero en materia penal eso se juzga, porque ¿qué es lo que se busca en la parte penal? Se busca enjuiciar a estas personas. Estas personas, la parte penal, el derecho penal paraguayo, es la vara con la que castigan a las personas que cometen hechos punibles con la pena más dura, que es la pena privativa de libertad. Entonces, si la persona que cometió el hecho no quiere ir a prisión, tiene la opción, este tipo de hechos punibles admite la compensación. Es decir, los hechos punibles contra el patrimonio pueden ser resarcidos una vez de que se impute a la persona. Dice, bueno, mira, señora María, por darte un ejemplo, yo quiero resarcir el daño. Entonces se puede reparar ese daño, se admite la compensación. Podríamos estar entonces ante una posible solución, como se dice, o un acuerdo entre las partes. Esas son posibilidades que se dan. Pero aquí no se puede alegar simplemente el documento no es válido, porque eso es estafa. De donde se lo mire, estafa. Ujú. Am, Otra pregunta, ¿conoce usted a los denunciados personalmente? Sí, a la mayoría, claro. Por No, a supuesto los que sí. denunciados, no los que denuncian, los denunciados, o sea, los A los Andrade y denunciados, Booker. yo no los he tenido frente a frente a ellos. Solamente he mantenido una conversación con el abogado de la empresa. Ujú. ¿Y qué es lo que le contaron sus clientes sobre esas personas? O sea, lo que me interesa en ese caso es cuál es su comportamiento, su modus operandi, o sea, qué tipo de gente es. Son personas verdaderamente, hay que reconocer que tienen una capacidad de convencimiento tal que hace que las familias que deciden venir al Paraguay inviertan sumas millonarias de dinero. Entonces, tienen ese poder de convencimiento para hacer que las personas, incluso desde el extranjero, dispongan de su dinero para asegurar un lugar en el paraíso verde y también para obtener
la dichosa cédula de identidad con la que muchísimas personas han sido estafadas porque no se les ha entregado ninguna cédula de identidad. Estas personas, desafortunadamente, han jugado con el futuro de muchos niños chicos, porque hay familias que vienen con 5 hijos, y esa es la parte más dura, y la realidad que no se puede ocultar, porque hay una cuestión que es importante mencionar, y es que se va a venir, va a tener que explotar una bomba, va a tener que explotar una bomba para que todos se den cuenta de lo que está pasando hoy en el Paraíso Verde, porque es como una especie de bola de nieve, es algo insostenible, no se puede atajar por mucho tiempo más.